Cierra los ojos por un instante y trata de visualizar la inmensidad. No pienses en el horizonte que ves desde una playa, ni en la curvatura de la Tierra, desde la ventana de un avión a 10.000 metros de altura. Eso es, en términos cósmicos, una mota de polvo en un vendaval. Para comprender el verdadero significado de la magnitud, debemos despojarnos de nuestra escala humana, de nuestra obsesión con los kilómetros y las leguas, y entregarnos a la dictadura del tiempo y la luz. Si crees que la Tierra es un lugar vasto por sus océanos insondables y sus cordilleras infinitas, o que nuestro sistema solar es un teatro de proporciones épicas donde los planetas bailan en una coreografía de miles de millones de kilómetros, prepárate para sentirte no solo pequeño, sino microscópico, casi inexistente. Imagina, por un momento, que el sistema solar completo, desde el Sol hasta los confines gélidos de la nube de Oort, fuera reducido al tamaño de un grano de arena. En esa misma escala, nuestra galaxia, la Vía Láctea, no sería más que una mancha de humedad en el suelo. Sin embargo, incluso esa mancha de humedad palidece ante los titanes que acechan en las profundidades del vacío. Existe un abismo de diferencia entre lo que consideramos grande y lo que el universo define como monstruoso. Nuestra historia comienza en casa, en ese vecindario estelar que llamamos la Vía Láctea. Durante siglos, los seres humanos miramos al cielo nocturno y creímos que el río de leche que cruzaba el firmamento era el todo. Con el advenimiento de los telescopios modernos, aprendimos que nuestra galaxia es una majestuosa espiral de unos 100.000 años luz de diámetro. Es un número que el cerebro humano no puede procesar realmente. 100.000 años viajando a la velocidad máxima permitida por las leyes de la física para ir de un extremo al otro. En su interior albergamos entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, cada una con el potencial de sostener mundos, civilizaciones y tragedias. Durante mucho tiempo, la Vía Láctea fue nuestro estándar de grandeza, el patio trasero que considerábamos un océano insuperable. Pero la ciencia es, ante todo, una lección constante de humildad. A medida que nuestras lentes se hicieron más potentes y nuestros radiotelescopios empezaron a escuchar los susurros de las galaxias más lejanas, nos dimos cuenta de que vivimos en un rincón modesto de un cosmos poblado por gigantes que desafían cualquier lógica de formación estelar. Lo que una vez consideramos el estándar resultó ser apenas una muestra minúscula de lo que es posible cuando la gravedad tiene miles de millones de años para jugar con la materia. Para entender la escala de la que estamos hablando, debemos realizar un ejercicio de contraste violento. Si la Vía Láctea fuera una moneda de 25 centavos sobre la palma de tu mano, una galaxia supergigante como IC 1101, que durante décadas ostentó el título de la mayor conocida, sería del tamaño de una ciudad entera, como Ciudad de México o Buenos Aires. Pero incluso IC 1101 ha encontrado rivales en la oscuridad. Recientemente, el descubrimiento de estructuras como la radiogalaxia Alcyoneus ha redefinido lo que creíamos posible. Alcyoneus se extiende a lo largo de 16 millones de años luz. Si intentáramos cruzarla en una nave que viajara a la velocidad de la luz, el viaje duraría más de lo que el ser humano ha existido como especie, más de lo que los mamíferos han dominado la Tierra. No es solo una galaxia, es un continente cósmico que flota en un vacío tan absoluto que su mera existencia parece un error en las ecuaciones de la astrofísica. ¿Cómo puede algo ser tan inmenso sin colapsar bajo su propio peso o dispersarse en la nada? Este monstruo no se encuentra a la vuelta de la esquina. Para hallarlo, los astrónomos deben mirar hacia atrás en el tiempo, apuntando sus instrumentos hacia cúmulos de galaxias situados a miles de millones de años luz de distancia. La luz que recibimos de estas estructuras
partió cuando la Tierra era apenas una masa de roca fundida, o incluso antes de que el Sol encendiera sus fuegos nucleares. Para detectar estos titanes, no basta con la luz visible que nuestros ojos pueden interpretar. El universo esconde sus mayores secretos en el espectro invisible. Es a través de los radiotelescopios de baja frecuencia y las cámaras de infrarrojos que logramos ver los chorros de plasma y las nubes de gas que emanan de estos colosos. Estas galaxias no brillan simplemente con la luz de sus estrellas. Rugen en ondas de radio, revelando estructuras que se extienden mucho más allá de lo que las lentes ópticas pueden captar. Es como ver el esqueleto de un gigante a través de una radiografía, descubriendo que su cuerpo es mucho más grande de lo que su piel sugería. Pero, ¿cómo llega una galaxia a alcanzar semejante tamaño? El universo no es un lugar de paz, sino un escenario de canibalismo cósmico a una escala inimaginable. Estos monstruos no nacieron gigantes, se convirtieron en ellos a través de una dieta implacable de milenios. En los centros de los cúmulos galácticos, donde la gravedad es una fuerza tiránica, las galaxias más grandes actúan como depredadores alfa. A lo largo de eones, la galaxia central atrae a sus vecinas más pequeñas hacia un abrazo mortal. Este proceso de fusión galáctica es una danza lenta y destructiva. Las estrellas no chocan entre sí debido a las vastas distancias que las separan, pero las nubes de gas se comprimen, las órbitas se distorsionan y finalmente la galaxia menor es absorbida, integrada en la masa de la mayor. Cada gran galaxia que observamos hoy es el resultado de cientos, quizás miles de colisiones previas. Son cementerios estelares que han engullido hogares enteros para alimentar su expansión. El crecimiento de una supergigante es la historia de una ambición gravitacional sin límites, un apetito que solo se detiene cuando no queda nada más cerca que devorar. Si pudiéramos viajar al interior de una de estas colosales estructuras, lo que encontraríamos desafiaría nuestra comprensión de la noche. En la Vía Láctea, las estrellas están separadas por abismos de vacío. En el núcleo de una galaxia elíptica supergigante, la densidad de mundos es tal que el cielo nocturno de cualquier planeta habitable nunca conocería la oscuridad total. Habría tantos soles en el firmamento que la noche sería un crepúsculo perpetuo de colores dorados y rojizos, y en el corazón de todo ese caos, presidiendo el festín estelar, reside un monarca oscuro, un agujero negro supermasivo de proporciones casi divinas. Mientras que el agujero negro, en el centro de nuestra galaxia, tiene la masa de 4 millones de soles, los motores que impulsan a estas galaxias gigantes pueden tener la masa de decenas de miles de millones de soles. Es un punto de no retorno tan vasto que podría tragarse sistemas solares enteros sin pestañear, una singularidad que actúa como el ancla gravitacional de billones de estrellas. Este corazón es el que mantiene unida la estructura, pero también es el responsable de lanzar chorros de partículas a velocidades cercanas a la de la luz, creando esas estructuras de radio que miden millones de años luz de largo. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos descubierto, la pregunta más inquietante sigue flotando en el vacío. ¿Es esto lo más grande que existe? La historia de la astronomía es la historia de los límites superados. Cada vez que pensamos que hemos encontrado el techo de la creación, un nuevo instrumento, como el telescopio espacial James Webb, nos muestra que solo estábamos mirando la punta del iceberg. El universo observable tiene un límite impuesto por la velocidad de la luz y la edad del cosmos. Pero más allá de ese horizonte, en el universo no observable, podrían existir galaxias que hicieran que Alcyoneus pareciera una miniatura. Estamos limitados por nuestra perspectiva temporal y espacial. La ciencia no ha terminado de escribir el libro de los récords. Apenas ha terminado el primer capítulo, lo que hoy llamamos
la mayor galaxia es simplemente la mayor que nuestra tecnología actual y nuestra posición en el tiempo nos permiten detectar. El cosmos es un océano oscuro y nosotros apenas estamos empezando a mojarnos los pies en la orilla. Al final del día, contemplar estas magnitudes no debería infundirnos terror, aunque la sensación de insignificancia sea inevitable. Es cierto, somos habitantes de un pálido punto azul, una mota de polvo orbitando una estrella ordinaria en una galaxia que es apenas un suburbio en un universo de gigantes. Pero hay una belleza profunda en ese hecho. Somos una parte del universo que ha desarrollado la capacidad de mirarse a sí misma y comprender su propia pequeñez. Que una criatura tan efímera y limitada como el ser humano pueda medir el diámetro de una galaxia a miles de millones de años luz de distancia es quizás el mayor milagro de todos. No somos el centro del universo por nuestra masa o nuestra posición, sino por nuestra curiosidad. Al estudiar a los monstruos del cosmos, no solo aprendemos sobre estrellas y gravedad, aprendemos sobre nuestra propia sed de infinito. El universo es más grande de lo que imaginas, sí, pero nuestra capacidad para soñar con él es, tal vez, la única cosa que puede competir con su inmensidad. En la vastedad del vacío, donde las galaxias se devoran unas a otras y los agujeros negros rigen el destino de billones de mundos, nosotros seguimos aquí, mirando hacia arriba, tratando de descifrar el código de lo infinito, asombrados por la suerte de existir en un momento en que el cosmos decidió revelarnos sus secretos más colosales. Para comenzar este viaje hacia lo impensable, debemos primero establecer un punto de referencia, una boya en el océano infinito que nos permita medir la profundidad del abismo. El ser humano, por naturaleza, es una criatura de escalas pequeñas. Nuestras mentes evolucionaron para comprender la distancia que un cazador puede recorrer en un día, el tamaño de un árbol frondoso o la altura de una montaña imponente. Incluso hoy, en la era de la aviación supersónica y las comunicaciones instantáneas, nos cuesta trabajo asimilar lo que significa realmente la palabra grande cuando se aplica al firmamento. Por eso, te pido que realices un ejercicio de abstracción radical. Olvida los kilómetros, olvida las millas. Esas son herramientas para medir hormigueros. Vamos a reducir el cosmos hasta que quepa en tu imaginación. Imagina, por un momento, la vastedad de nuestro sistema solar. Piensa en el Sol, una esfera de fuego 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, y en los planetas que lo orbitan en un silencio gélido. Piensa en la sonda Voyager 1, el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado. Ha viajado a más de 60.000 kilómetros por hora durante casi medio siglo y apenas ha cruzado el umbral de nuestra puerta trasera. Ahora, en tu mente, reduce todo ese escenario: el Sol, la Tierra, Júpiter, los anillos de Saturno y la lejana nube de Oort, al tamaño de un solo grano de arena. Un grano de arena diminuto, casi invisible, puesto sobre la palma de tu mano. En esta nueva escala de la realidad, la Vía Láctea, nuestra galaxia, no sería un desierto ni un continente. Sería algo tan vasto que ese grano de arena se perdería en una extensión de kilómetros de dunas. Si el sistema solar es un grano de arena, la Vía Láctea es una playa que se extiende desde un horizonte al otro, poblada por cientos de miles de millones de otros granos de arena, cada uno representando un sistema estelar, con sus propios soles y sus propios mundos. La Vía Láctea es nuestro hogar, nuestro vecindario cósmico. Es una majestuosa espiral de gas, polvo y estrellas que se extiende a lo largo de 100.000 años luz. Para poner esto en perspectiva, si pudieras viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad que te permitiría dar 7 vueltas y media a la Tierra en un solo latido de corazón, tardarías 1000 siglos solo en cruzar nuestra galaxia de un extremo a otro. Es una cifra que marea.
contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Durante la mayor parte de la historia de la astronomía moderna, consideramos que nuestra galaxia era un gigante, una de las estructuras más masivas del universo observable. Nos sentíamos orgullosos de nuestra metrópolis estelar, creyendo que habitábamos uno de los pináculos de la organización cósmica. Pero la realidad es mucho más humillante y a la vez mucho más fascinante. La Vía Láctea, con toda su gloria y sus cientos de miles de millones de soles, es apenas una aldea modesta, una pequeña provincia rural, si la comparamos con los verdaderos titanes que gobiernan los cúmulos galácticos. Entramos aquí en el terreno de las galaxias elípticas supergigantes, objetos que desafían no solo nuestra vista, sino nuestra comprensión de la física. El primer monstruo que debemos invocar en esta comparación es IC 101. Ubicada en el centro del cúmulo de galaxias Abell 2029, IC 1101 ha sido durante décadas el estándar de oro de lo colosal. Si volvemos a nuestra analogía anterior, donde la Vía Láctea era una moneda de 25 centavos en el suelo, IC 1101 no sería otra moneda, ni siquiera una rueda de camión. Sería una cúpula tan inmensa que cubriría una ciudad entera. Estamos hablando de una galaxia que tiene un diámetro de aproximadamente 6 millones de años luz. Detente un segundo y deja que esa cifra penetre en tu conciencia. 6 millones de años luz. Eso significa que es 60 veces más grande que la Vía Láctea en términos de extensión lineal. Pero el volumen es donde la escala se vuelve herética. Podrías meter miles, decenas de miles de vías lácteas dentro del volumen ocupado por IC 1101 y todavía tendrías espacio de sobra para albergar a todas las galaxias vecinas de nuestro grupo local. IC 1101 no es una espiral elegante como la nuestra. No tiene brazos definidos ni nubes de gas joven y azul donde nacen estrellas a un ritmo frenético. Es una galaxia elíptica, una vasta pelota achatada de estrellas viejas, de un color amarillento y dorado, que brillan con la sabiduría de los eones. Mientras que nuestra galaxia alberga unos cientos de miles de millones de estrellas, se estima que IC 1101 contiene 100 billones de estrellas. Para que un ser humano pudiera contar cada estrella de IC 1101, a razón de una por segundo, sin dormir ni descansar, necesitaría más de 3 millones de años. Es una concentración de masa tan absurda que su gravedad actúa como un faro que deforma el espacio-tiempo a su alrededor, manteniendo prisioneras a miles de otras galaxias menores que orbitan a su alrededor como polillas alrededor de una hoguera colosal. Sin embargo, la ciencia es un proceso de descubrimiento perpetuo, y lo que antes era el límite, hoy es solo un peldaño. Recientemente, los astrónomos han identificado estructuras que hacen que incluso el tamaño de IC 1101 parezca manejable. Hablamos de la radiogalaxia Alcyoneus. Descubierta a unos 3.000 millones de años luz de distancia, Alcyoneus no solo es una galaxia, es una anomalía de la escala. Su estructura principal, compuesta por gigantescos lóbulos de radio que emanan de su centro, se extiende a lo largo de 16 millones de años luz. Si intentáramos visualizar esto, la escala se rompe. 16 millones de años luz es una distancia que cubre una parte significativa del espacio entre cúmulos de galaxias. Si Alcyoneus estuviera en el lugar de la Vía Láctea, sus extremos tocarían y envolverían no solo a Andrómeda, nuestra vecina más cercana, sino a docenas de otras galaxias en nuestro entorno inmediato. No sería una galaxia en el cielo, sería el cielo mismo. ¿Cómo podemos visualizar una diferencia de tamaño tan abismal sin que el cerebro se rinda? Intentémoslo con una metáfora de densidad y presencia. Imagina que la Vía Láctea es una pequeña casa de campo, acogedora, con sus luces encendidas en la noche,
rodeada de un jardín de unos pocos metros. En esta misma escala, una galaxia como Alcyoneus o IC 1101 no es solo una mansión, es un complejo industrial que abarca todo un continente, con rascacielos que tocan las nubes y autopistas que nunca terminan. La diferencia entre nosotros y ellos es la diferencia entre un charco de agua tras la lluvia y el Océano Pacífico. El quintal que llamamos hogar es en realidad un rincón protegido y minúsculo en un universo que prefiere lo hiperbólico. Esta disparidad de escalas plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la materia y la energía. En la Vía Láctea, las estrellas están lo suficientemente cerca como para formar un sistema cohesionado, pero lo suficientemente lejos como para que el vacío sea la norma. En el corazón de estas galaxias gigantes, la realidad es distinta. La densidad estelar es tan alta que los cielos de cualquier mundo interior serían un resplandor eterno. Pero lo más inquietante no es solo cuántas estrellas tienen, sino el espacio que ocupan. El hecho de que una estructura organizada pueda mantenerse unida a lo largo de 16 millones de años, luz, desafía nuestras teorías sobre cómo se propaga la influencia gravitacional y cómo se formaron las primeras semillas del universo. A menudo pensamos en el espacio como un vacío, un escenario vacío donde las galaxias son los actores. Pero cuando observamos a estos gigantes, nos damos cuenta de que el escenario mismo está lleno de su presencia. Estas galaxias no solo están ahí, dominan el tejido del cosmos. Son los verdaderos monarcas del tiempo profundo. Mientras que galaxias pequeñas como la nuestra pueden ser perturbadas o incluso desgarradas por encuentros cercanos, estos titanes son prácticamente inmortales en su escala. Han crecido tanto que ya no hay nada en su vecindad que pueda amenazarlos. Solo pueden seguir creciendo, absorbiendo todo lo que se cruce en su camino, convirtiéndose en depósitos vivientes de la historia estelar del universo. Contemplar la escala de IC 1101 o Alcyoneus es enfrentarse a la propia insignificancia de una manera que ninguna otra disciplina puede ofrecer. No es solo que seamos pequeños físicamente, es que nuestra escala de tiempo, nuestras preocupaciones, nuestras guerras y nuestros logros ocurren en una fracción tan minúscula del espacio-tiempo que, para estas galaxias, la existencia de la humanidad entera no sería ni siquiera un parpadeo. Si la Vía Láctea es un suspiro en la historia del universo, estas galaxias gigantes son el aliento largo y profundo de un dios antiguo. Son recordatorios de que el universo no fue diseñado a nuestra medida. No somos el centro, no somos el estándar y ciertamente no somos lo más grande que hay. Somos observadores afortunados que por un breve momento en la eternidad han logrado asomarse por la ventana y ver a los gigantes caminar por el jardín exterior. Esta primera parte de nuestro viaje es solo para que sientas el peso de la realidad, para que, la próxima vez que mires al cielo y veas la tenue franja de la Vía Láctea, no solo sientas asombro por su belleza, sino también un escalofrío al saber que, en algún lugar del vacío profundo, existen estructuras que podrían tragarse nuestra galaxia entera sin que sus billones de estrellas siquiera notaran un cambio en la temperatura. Estamos en el reino de lo absoluto, donde la escala se vuelve mística y donde nuestra única herramienta para no perdernos es la ciencia. Pero incluso la ciencia, con todas sus fórmulas y datos, a veces debe detenerse, respirar hondo y admitir que lo que estamos viendo supera cualquier capacidad humana de asimilación. El gigante no solo es más grande de lo que imaginas, es más grande de lo que tienes permitido imaginar. Y este contraste entre nuestro pequeño quintal y el monstruo que acecha afuera, o solo, o começo de nossa descida a inmensidão. Para encontrar a los verdaderos soberanos del cosmos, debemos embarcarnos en un viaje que no solo cruza el espacio, sino que atraviesa las capas mismas del tiempo. No basta con mirar hacia arriba.
hay que saber hacia dónde mirar y, sobre todo, con qué ojos observar. Si intentaras buscar a IC 101 o a la colosal Alcyoneus con un telescopio aficionado desde tu jardín, lo más probable es que solo vieras una mancha difusa, un suspiro de luz casi indistinguible del ruido de fondo del firmamento. Estos titanes no se entregan fácilmente a la curiosidad humana. Se esconden en las profundidades del abismo, en regiones donde la luz ha tenido que viajar durante miles de millones de años antes de besar las lentes de nuestros instrumentos. Localizarlos es una de las proezas más grandes de la ingeniería y la paciencia científica, una labor de arqueología cósmica que nos obliga a reconstruir la imagen de un universo que ya no existe tal como lo vemos. Empecemos por la ubicación de estos colosos. IC 101, la galaxia que durante décadas reinó en nuestros libros como la más masiva, se encuentra en el corazón de un cúmulo de galaxias conocido como Abell 2029. Este cúmulo está situado a una distancia aproximada de 1.000 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. 1.000 millones de años luz. Detengámonos en esa cifra por un momento para entender el peso de la historia que estamos observando. Cuando la luz que hoy captan nuestros telescopios partió de IC 1101, en la Tierra ni siquiera existían los dinosaurios. De hecho, la vida en nuestro planeta era apenas un conjunto de organismos unicelulares flotando en océanos primordiales. Estamos viendo a IC 1101 como era hace 1.000 millones de años. Es un fantasma del pasado, una reliquia de una era cósmica anterior. El espacio es tan vasto que se convierte en una máquina del tiempo. Cuanto más lejos miramos, más profundo nos adentramos en la infancia del universo. Por otro lado, la reciente y asombrosa Alcyoneus nos lleva aún más lejos, a unos 3.000 millones de años luz de distancia. Se encuentra en una región del cielo que asociamos con la constelación de Lince. A esa distancia, la expansión del universo comienza a jugar un papel crucial en cómo percibimos los objetos. Debido a que el tejido mismo del espacio-tiempo se está estirando, la luz de Alcyoneus sufre lo que los astrónomos llaman corrimiento al rojo, redshift. Sus ondas de luz se estiran como un resorte, desplazándose hacia las frecuencias más bajas y rojas del espectro. Localizar algo tan lejano y tan inmenso requiere no solo de una visión aguda, sino de la capacidad de interpretar señales que el ojo humano, por evolución, es incapaz de detectar. Aquí es donde entra en juego la maravilla de la tecnología moderna. Durante siglos, la astronomía fue una ciencia de luz visible. Dependíamos de lo que nuestros ojos podían interpretar, pero el universo es un emisor polifacético. Las estrellas brillan en luz visible, sí, pero los procesos más violentos y las estructuras más grandes prefieren comunicarse en otras frecuencias. Para encontrar a la mayor galaxia del universo, tuvimos que dejar de mirar y empezar a escuchar. La mayoría de estos gigantes son en realidad radiogalaxias. Esto significa que, aunque tienen billones de estrellas, su característica más imponente son las colosales nubes de plasma y energía que emiten en ondas de radio. Imagina que el universo es una orquesta sinfónica. La luz visible que vemos es solo la sección de violines, brillante, clara y protagonista. Pero las radiogalaxias como Alcyoneus son el contrabajo y los timbales. Emiten frecuencias bajas, profundas, que vibran a través del vacío. Para captarlas, no usamos espejos de cristal pulido, sino inmensos campos de antenas que parecen redes de pesca metálicas extendidas sobre la superficie de la Tierra. Instrumentos como el LOFAR, Low Frequency Array, una red de miles de antenas distribuidas por toda Europa, o el VLA, Very Large Array, en las llanuras de Nuevo México, son los que nos han permitido ver la verdadera extensión de estos monstruos. El descubrimiento de Alcyoneus en 2022 es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología
redefine nuestra realidad. Los astrónomos no simplemente tomaron una foto, utilizaron datos del LOFAR para mapear las emisiones de radio más sutiles del cielo profundo. El proceso es increíblemente meticuloso. Hay que filtrar el ruido de nuestra propia atmósfera, las interferencias de nuestras telecomunicaciones y la contaminación de las estrellas de nuestra propia Vía Láctea que se interponen en el camino. Es como intentar escuchar el susurro de una persona en medio de un estadio de fútbol lleno de gente gritando, estando tú fuera del estadio y usando un micrófono de largo alcance. Una vez que los datos son procesados por supercomputadoras, lo que emerge es una estructura que desafía la lógica. Dos lóbulos gigantescos de plasma, eyectados desde el centro de la galaxia, que se extienden por millones de años luz. Pero, ¿por qué estas galaxias son tan difíciles de ver en luz convencional? La respuesta reside en su naturaleza y en el polvo cósmico. Muchas de estas galaxias supergigantes están envueltas en nubes de gas y polvo que bloquean la luz de las estrellas. Además, al estar situadas en los centros de cúmulos de galaxias, están rodeadas por un medio intracumular, un gas extremadamente caliente que emite rayos X, pero muy poca luz visible. Por eso, los astrónomos deben usar una combinación de ojos tecnológicos. Usamos telescopios espaciales como el Chandra para ver los rayos X, el Spitzer y ahora el James Webb, para ver a través del polvo mediante el infrarrojo, y las redes de antenas terrestres para captar las ondas de radio. Solo cuando superponemos todas estas imágenes como si fueran capas de una cebolla, aparece el verdadero rostro del gigante. La ubicación de estas galaxias no es casual. No flotan solas en el vacío más absoluto. Se encuentran en lo que llamamos nodos de la red cósmica. Imagina el universo como una inmensa telaraña de materia oscura y gas. Las galaxias se alinean a lo largo de estos hilos, y donde los hilos se cruzan, se forman los cúmulos de galaxias. Es en estos cruces de caminos, donde la gravedad es más intensa y la materia es más abundante, donde nacen y residen los gigantes. IC 101 es el ejemplo perfecto. Es la galaxia dominante de su cúmulo. Está en el fondo de un pozo gravitacional inmenso. Todo lo que cae en ese pozo termina, tarde o temprano, formando parte de ella. Su ubicación es estratégica. Es el trono en el centro de un imperio estelar. Encontrar estas estructuras también nos ha enseñado mucho sobre la soledad del espacio. A pesar de su tamaño, estas galaxias están increíblemente aisladas unas de otras. Las distancias entre los cúmulos de galaxias son tan vastas que, incluso para un gigante de 16 millones de años luz como Alcyoneus, el siguiente vecino importante puede estar a cientos de millones de años luz de distancia. Es una paradoja del cosmos. Cuanto más grande te vuelves, más solo pareces estar en la inmensidad. El vacío que rodea a estos monstruos es tan absoluto que hace que su presencia sea aún más imponente, como monolitos solitarios en un desierto que no tiene fin. La tecnología para encontrarlas sigue evolucionando. Estamos entrando en una era dorada con el telescopio espacial Euclid y el observatorio Vera C. Rubin, que mapearán miles de millones de galaxias con una precisión sin precedentes. Lo que hoy consideramos el descubrimiento del siglo, en términos de tamaño, podría ser superado el próximo año. La historia de cómo encontramos a la mayor galaxia es, en última instancia, la historia de nuestra propia audacia. No nos conformamos con lo que nuestros ojos biológicos nos permitían ver. Construimos ojos de metal y silicio, oídos de kilómetros de largo y mentes digitales capaces de procesar el eco del Big Bang. Al final, saber dónde están y cómo las encontramos nos recuerda que somos navegantes de lo invisible. Cada vez que un radiotelescopio
apunta hacia la constelación de Lince o hacia el cúmulo de Abell 2029, estamos lanzando una red al océano del tiempo. Y lo que sacamos de esas profundidades no son solo datos o coordenadas, sino la confirmación de que el universo es un lugar de una complejidad y una escala que siempre estará un paso por delante de nuestra capacidad de asombro. La mayor galaxia está ahí fuera, esperando en la oscuridad, emitiendo sus ondas de radio como un latido lento y poderoso, recordándonos que el mapa del cosmos aún tiene vastas regiones que dicen: aquí hay gigantes. Y nosotros, con nuestra pequeña tecnología en nuestro pequeño planeta, hemos tenido la osadía de ponerles nombre y medir su sombra. Para comprender la existencia de un coloso como IC 1101 o Alcyoneus, debemos alejarnos de la idea de una creación única y estática. En el universo, nada nace siendo un gigante. La grandeza no es un estado inicial, sino el resultado de un proceso implacable, violento y asombrosamente lento que los astrónomos han bautizado con un nombre que parece sacado de una pesadilla biológica: canibalismo galáctico. Estas galaxias no son simplemente acumulaciones de estrellas, son los restos de un festín cósmico que ha durado miles de millones de años. Para entender cómo se forma un monstruo de estas proporciones, debemos retroceder al principio de los tiempos, cuando el universo era un lugar mucho más denso, caótico y pequeño. Poco después del Big Bang, las primeras estructuras que se formaron no fueron las majestuosas espirales que vemos hoy. Eran pequeñas semillas galácticas, cúmulos irregulares de gas y estrellas jóvenes que flotaban en un mar de materia oscura. En aquel entonces, las galaxias eran como niños en un patio de recreo demasiado pequeño. Los choques y los encuentros cercanos eran inevitables. La gravedad, esa fuerza invisible que actúa como el arquitecto y a la vez el verdugo del cosmos, comenzó su trabajo. Estas pequeñas protogalaxias empezaron a atraerse unas a otras, no en una colisión frontal y destructiva como la que imaginaríamos en la Tierra, sino en una danza gravitacional compleja y agonizante que podía durar eones. El canibalismo galáctico es un proceso de seducción y asimilación. Cuando una galaxia masiva se encuentra con una más pequeña, no la golpea en el sentido tradicional. Las galaxias son, en su mayoría, espacio vacío. Si dos galaxias chocan, la probabilidad de que dos estrellas individuales se golpeen entre sí es prácticamente nula. Es como si dos enjambres de mosquitos se cruzaran en el aire. Sin embargo, aunque las estrellas no choquen, sus campos gravitatorios sí lo hacen. A medida que la galaxia pequeña se acerca al gigante, las fuerzas de marea, la misma fuerza que causa las mareas en nuestros océanos, comienzan a estirar y despedazar a la recién llegada. Este proceso crea lo que los astrónomos llaman colas de marea, largos filamentos de estrellas y gas que son arrancados de la galaxia menor y quedan suspendidos en el espacio como jirones de una bandera desgarrada. Lo que sucede a continuación es una lección de física de alta precisión conocida como fricción dinámica. A medida que la galaxia pequeña viaja a través del halo de materia oscura y gas de la galaxia mayor, va dejando tras de sí una estela de materia. Esa estela ejerce un tirón gravitacional hacia atrás sobre la galaxia pequeña, actuando como un freno invisible. Poco a poco, la galaxia menor pierde su energía orbital. Su trayectoria se vuelve una espiral descendente, cada vez más cerca del centro del gigante. Es un destino inevitable. Finalmente, la galaxia pequeña es engullida. Sus estrellas se mezclan con las del gigante, perdiendo su identidad original, y su gas es absorbido por el sistema central. El gigante acaba de cenar, y como resultado, se ha vuelto un poco más masivo, un poco más imponente.
Este proceso se ha repetido miles de veces en la historia de una galaxia como IC 1101. Situada en el centro de un cúmulo masivo, IC 1101 es el depredador alfa de su región. Debido a su ubicación en el fondo de un pozo gravitatorio inmenso, todo lo que hay en el cúmulo Abell 2029 tiende a caer hacia ella. A lo largo de 10.000 millones de años, IC 1101 ha devorado cientos de galaxias del tamaño de la Vía Láctea y miles de galaxias enanas. Su tamaño actual no es el producto de una formación estelar interna, sino de la acumulación externa. Es, en esencia, un cementerio estelar masivo, una amalgama de restos de innumerables mundos que una vez fueron independientes. Pero hay una consecuencia fascinante y paradójica en este crecimiento desenfrenado. A medida que estas galaxias se vuelven gigantescas a través del canibalismo, su capacidad para crear nuevas estrellas comienza a morir. Las galaxias espirales, como la nuestra, son fábricas vibrantes de estrellas. El gas frío se colapsa para formar nuevos soles azules y brillantes. Sin embargo, en los monstruos elípticos supergigantes, el proceso de fusión galáctica calienta el gas a temperaturas tan extremas que ya no puede colapsar. Además, los agujeros negros supermasivos en sus centros, alimentados por el festín de las fusiones, lanzan chorros de energía que expulsan el gas restante o lo mantienen demasiado caliente para ser útil. Como resultado, estas galaxias se vuelven rojas y muertas. Están compuestas casi exclusivamente por estrellas viejas, pequeñas y longevas, que emiten una luz amarillenta o rojiza. Son fósiles vivientes a una escala galáctica. Para visualizar esta escala de tiempo y consumo, imagina un imperio que crece absorbiendo a sus vecinos. Al principio, es una ciudad-estado que conquista un pueblo cercano. Con el paso de los siglos, absorbe provincias, luego países enteros, asimilando sus culturas, sus ejércitos y sus recursos hasta que no queda nadie más en el mapa. El imperio es ahora inmenso, pero su dinamismo original ha desaparecido. Ya no construye nada nuevo, solo mantiene lo que ha capturado. Eso es IC 1101. Es un imperio de estrellas viejas que ha agotado su entorno. Ya no hay más alimento cerca, y la galaxia ha alcanzado un estado de gigantismo estancado. En el caso de las radiogalaxias como Alcyoneus, el proceso de formación añade una capa extra de complejidad, el papel del agujero negro central. Durante las fusiones galácticas, los agujeros negros supermasivos de las dos galaxias originales también inician una danza de muerte. Eventualmente, se fusionan en un solo agujero negro aún más masivo. Este proceso libera una cantidad de energía tan absurda que se manifiesta en forma de ondas gravitacionales que hacen vibrar el tejido mismo del universo. Una vez fusionado, este nuevo agujero negro, supermonstruoso, puede activarse de nuevo, tragando grandes cantidades de gas remanente y expulsándolo en forma de chorros de plasma, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Son estos chorros los que inflan los lóbulos de radio de millones de años luz que vemos en Alcyoneus. El tamaño de estas estructuras no es solo una cuestión de cuántas estrellas hay, sino de cuánta energía puede escupir el corazón del monstruo hacia el vacío exterior. ¿Por qué es importante entender este canibalismo? Porque nos revela el futuro de nuestro propio hogar. La Vía Láctea no es ajena a este proceso. Actualmente, nuestra galaxia está en proceso de devorar a las nubes de Magallanes y a la galaxia enana de Sagitario. Y, en unos 4.000 millones de años, nos espera el encuentro final con Andrómeda. Ambas galaxias se fusionarán en un proceso idéntico al que creó a los gigantes que hoy observamos en la distancia. Pasaremos de ser una espiral elegante a convertirnos en una galaxia elíptica masiva. El canibalismo galáctico es el motor de la evolución a gran escala en el universo. Es el mecanismo que transforma el caos del Big Bang en la arquitectura organizada de los cúmulos galácticos.
Detrás de cada cifra de tamaño, detrás de cada millón de años luz de diámetro, hay una historia de pérdida y transformación. Cada estrella en IC 1101 tiene un origen. Quizás alguna vez perteneció a una pequeña galaxia espiral llena de gas y vida potencial, antes de ser arrancada de su hogar por el tirón irresistible del gigante. Al observar a la mayor galaxia del universo, no estamos viendo un objeto individual, sino un registro histórico de colisiones cósmicas. Es la suma total de miles de tragedias y triunfos gravitacionales. La magnificencia de estos monstruos es, en realidad, el resultado de una voracidad insaciable dictada por las leyes de la física. El universo no tiene piedad con los pequeños. Premia a los masivos, permitiéndoles crecer a costa de sus vecinos, creando estas catedrales de estrellas viejas que hoy contemplamos con una mezcla de horror y fascinación. Así es como nace un monarca del vacío, a través de la paciencia de los eones y la crueldad de la gravedad. No hay explosiones mágicas que creen galaxias de 6 millones de años luz de la noche a la mañana. Solo existe el lento goteo del tiempo, la atracción constante de la masa y el silencioso desmembramiento de billones de mundos que, uno a uno, aceptan su destino y se funden en la inmensidad del gigante. El canibalismo galáctico es el recordatorio supremo de que, en el cosmos, la supervivencia y el crecimiento están intrínsecamente ligados a la capacidad de asimilar todo lo que te rodea. Alcyoneus e IC 1101 son los vencedores definitivos en esta competencia por la existencia, los campeones de un juego de suma cero que comenzó hace 13.000 millones de años y que aún no ha terminado. Si alguna vez has tenido la oportunidad de alejarte de la contaminación lumínica de las ciudades y has mirado hacia arriba en una noche despejada, habrás visto la Vía Láctea como una banda difusa y poética de luz plateada. Lo que tus ojos captan son miles de estrellas, pero lo que tu mente intenta procesar son cientos de miles de millones. Sin embargo, si pudieras ser transportado instantáneamente al corazón de un titán como IC 1101, la experiencia no sería poética, sería abrumadora hasta el punto del terror existencial. Abandonemos la vista exterior, esa perspectiva cómoda y lejana que nos permite ver la galaxia como un objeto en un mapa, y atrevámonos a cruzar su frontera. Vamos a sumergirnos en las entrañas del monstruo para descubrir qué hay realmente dentro de la mayor estructura organizada de estrellas que el ser humano ha logrado registrar. Lo primero que te golpearía es la densidad de la población estelar. En nuestro rincón de la Vía Láctea, las estrellas son vecinas distantes. Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, se encuentra a más de 4 años luz de nosotros. Es un vacío inmenso, pero en las regiones centrales de una galaxia elíptica supergigante, la palabra vacío adquiere un significado distinto. Mientras que nuestra galaxia alberga, en el mejor de los casos, unos 400.000 millones de estrellas, IC 1101 es el hogar de aproximadamente 100 billones de soles. Para que entiendas la magnitud de esta diferencia, imagina que cada estrella es una persona. Si la Vía Láctea fuera una ciudad populosa como Tokio o Nueva York, IC 1101 sería la población de 10.000 planetas Tierra sumada en un solo lugar. Es una colmena de luz de proporciones demenciales. Si te encontraras en un planeta habitable orbitando una estrella en el interior de IC 1101, el concepto de noche, tal como lo conocemos, simplemente no existiría. En la Tierra, cuando el Sol se oculta, el cielo se vuelve negro y nos permite ver los puntos distantes de otras galaxias y constelaciones. En el corazón de la gigante, la proximidad entre las estrellas es tan alta que el cielo nocturno sería un resplandor eterno y dorado. Habría tantos soles lo suficientemente cerca como para iluminar el paisaje con la intensidad de varias lunas llenas simultáneamente.
La oscuridad sería un mito, una curiosidad científica que los habitantes de ese mundo solo podrían teorizar. Estarías rodeado por un fuego estelar perpetuo, un océano de luz ámbar que baña cada rincón del espacio interplanetario. Pero no creas que este es un lugar de nacimiento y vitalidad. Aquí reside una de las ironías más profundas del cosmos. A pesar de tener billones de estrellas, estas galaxias gigantes son, en realidad, vastos geriátricos cósmicos. En la Vía Láctea, todavía vemos el azul brillante de las estrellas jóvenes y masivas que nacen en nubes de gas fresco. En IC 101, ese gas se agotó hace miles de millones de años, consumido por generaciones anteriores o expulsado por la violencia de las fusiones galácticas. Lo que queda es una población de estrellas viejas, principalmente enanas rojas y gigantes amarillas que han sobrevivido durante eones. Es una galaxia de color cobre y oro, un reino de soles antiguos que arden con lentitud, como las brasas de una fogata que se niega a apagarse. No hay guarderías estelares, no hay nuevas luces naciendo en la oscuridad. Es una estructura que vive de sus ahorros, una reliquia de un tiempo en el que el universo era joven y fértil. Sin embargo, para encontrar el verdadero corazón de este monstruo, debemos viajar hacia el centro absoluto, hacia el punto donde la gravedad deja de ser una ley física para convertirse en una tiranía. En el centro de casi todas las galaxias reside un agujero negro supermasivo. En nuestra Vía Láctea tenemos a Sagitario A, un objeto con la masa de 4 millones de soles. Parece impresionante, hasta que lo comparas con el motor que impulsa a una supergigante. En el centro de IC 1101, o de galaxias de su clase como Holmberg 15A, no hay un agujero negro supermasivo, hay un agujero negro ultramasivo. Estamos hablando de un objeto que puede tener la masa de 40.000 millones o incluso 100.000 millones de soles. Visualizar un objeto así es romper las leyes de la intuición humana. Si colocaras este agujero negro en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de sucesos, la frontera de la cual ni siquiera la luz puede escapar, no solo se tragaría al Sol, a la Tierra y a Júpiter. Se extendería mucho más allá de la órbita de Plutón, mucho más allá del cinturón de Kuiper, devorando todo lo que conocemos en una fracción de segundo. Es una singularidad tan vasta que su sombra podría albergar varios sistemas solares completos, uno al lado del otro. Este no es solo un cuerpo celeste. Es un error en el tejido de la realidad. Un sumidero de materia tan poderoso que dicta el movimiento de billones de estrellas a millones de años luz de distancia. Este agujero negro central es el que genera los espectaculares chorros de plasma que definen a radiogalaxias como Alcyoneus. Cuando la materia, estrellas enteras, nubes de gas, planetas errantes, cae hacia este abismo, no entra de forma directa. Se arremolina en un disco de acreción que gira a velocidades fraccionarias de la luz, calentándose a miles de millones de grados. La fricción y los campos magnéticos en este disco son tan intensos que parte de esa materia es expulsada hacia afuera, hacia los polos del agujero negro, en forma de chorros de partículas subatómicas. Estos chorros actúan como mangueras de presión cósmica, perforando la galaxia y saliendo al espacio intergaláctico, creando esos lóbulos de radio que miden millones de años luz. Dentro de la galaxia, estos chorros son como rayos de la muerte a escala macroscópica. Cualquier cosa que se cruce en su camino es desintegrada y convertida en radiación pura. Pero hay algo más dentro de estas galaxias que no podemos ver, pero que constituye la mayor parte de su ser: la materia oscura. En las galaxias gigantes, el halo de materia oscura es colosal. Es el pegamento invisible que permite que 100 billones de estrellas permanezcan unidas sin salir disparadas por la fuerza centrífuga de su rotación.
Si pudieras ver la materia oscura, verías que la parte visible de la galaxia, las estrellas y el gas, es solo una pequeña isla de luz flotando en un océano oscuro y denso de una sustancia que no interactúa con nada, excepto a través de la gravedad. La presión gravitatoria en el interior de estas galaxias es tan alta que el espacio-tiempo mismo está curvado de una manera que distorsiona la luz de los objetos que están detrás, creando lentes gravitacionales naturales que nos permiten ver aún más lejos en el universo. Y luego está el medio intracumular. Dentro de estas galaxias, el espacio entre las estrellas no está realmente vacío, pero tampoco es acogedor. Está lleno de un gas extremadamente tenue pero increíblemente caliente, calentado a millones de grados por la actividad del agujero negro y por los choques de galaxias anteriores. Este gas emite rayos X de alta energía de manera constante. Si un ser humano pudiera estar allí sin la protección de una nave espacial imposible, no solo moriría por el vacío, sino que sería irradiado instantáneamente por el resplandor invisible del gas térmico que impregna la galaxia. Es un lugar de extremos absolutos. Por un lado, la majestuosidad de billones de soles dorados bañando el espacio en una luz eterna. Por el otro, la presencia invisible y letal de un agujero negro que podría engullir la historia entera de nuestra especie sin dejar rastro. Dentro de IC 1101, la escala de las cosas hace que la vida, tal como la conocemos, parezca una anomalía frágil. Es difícil imaginar civilizaciones prosperando en un entorno tan denso y cargado de radiación, aunque la inmensidad de las probabilidades sugiere que, en algún rincón de esos 100 billones de estrellas, algo o alguien podría estar mirando hacia afuera, preguntándose si existen galaxias tan pequeñas y solitarias como la nuestra. Al explorar el interior de este titán, nos damos cuenta de que una galaxia no es solo una colección de estrellas. Es un ecosistema gravitatorio. Es una máquina de procesamiento de materia que ha alcanzado su fase final. La Vía Láctea es una máquina joven, llena de combustible y chispas de creación. IC 1101 es una máquina vieja, monumental, que ha terminado de consumir casi todo lo que tenía a su alcance y ahora se limita a existir, procesando los restos de su gloria pasada a través de su agujero negro central. Es un monumento al tiempo profundo, una catedral de luz roja y sombras ultramasivas que nos enseña que, en el universo, el destino final de la grandeza es una quietud imponente y aterradora. Cruzar el interior de la mayor galaxia del universo es, en última instancia, una lección sobre la naturaleza del poder físico. Todo lo que vemos dentro de ella, desde la enana roja más humilde hasta la singularidad más voraz, está conectado por hilos invisibles de gravedad que se extienden por distancias que la luz tarda millones de años en recorrer. Es una unidad perfecta, una entidad que funciona como un solo cuerpo, a pesar de su tamaño absurdo. Al final, lo que hay dentro de la gigante es el resumen de todo lo que el universo es capaz de hacer cuando se le da suficiente tiempo y materia. Una obra maestra de exceso estelar que desafía cada una de nuestras nociones de orden y proporción. Y mientras nos preparamos para mirar hacia los límites finales de lo que podemos ver, el resplandor de esos billones de estrellas viejas nos sigue recordando que el interior del monstruo es tan fascinante como su silueta en la oscuridad. Llegados a este punto, después de haber navegado por los océanos de estrellas de IC 1101 y haber contemplado los lóbulos de energía imposibles de Alcyoneus, es inevitable que surja una pregunta que nos inquieta en lo más profundo de nuestra curiosidad científica. ¿Es esto realmente el límite? ¿Hemos encontrado finalmente al monarca absoluto del espacio? ¿O estamos simplemente ante el poseedor temporal de un título que el universo, en su infinita expansión, está listo para arrebatarnos mañana mismo? La historia de la astronomía no es otra cosa que una crónica de nuestra propia miopía,
siendo corregida, paso a paso, por la tecnología. Cada vez que hemos trazado una línea en la arena y hemos dicho, esto es lo más grande que existe, el cosmos ha respondido con una revelación que hace que nuestras certezas anteriores parezcan juguetes de niños. Debemos entender que nuestra visión del universo está sujeta a una frontera física infranqueable, el horizonte del universo observable. Vivimos dentro de una burbuja de luz. Debido a que el universo tiene una edad finita, unos 13.800 millones de años, y a que la luz viaja a una velocidad constante, solo podemos ver hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Pero hay un giro cruel en esta historia. El universo se está expandiendo, y no solo eso, se está expandiendo de forma acelerada. Esto significa que hay galaxias, quizás mucho más grandes y monstruosas que Alcyoneus, que se encuentran más allá de nuestra capacidad de visión actual. Peor aún, hay estructuras que alguna vez fueron visibles, pero que, debido a la expansión del espacio, han cruzado el horizonte y ahora se alejan de nosotros a una velocidad efectiva superior a la de la luz. Estamos, en cierto sentido, perdiendo el mapa del tesoro mientras intentamos leerlo. La posibilidad de que existan galaxias aún más colosales no es solo una fantasía especulativa, es una probabilidad estadística. Cuando consideramos que el universo observable es solo una fracción minúscula de lo que podría ser el universo total, algunas teorías sugieren que el cosmos real es infinitamente más grande que la parte que vemos. Es casi una certeza que existen titanes que harían que IC 1101 pareciera una mota de polvo. Quizás existan galaxias elípticas que han tenido condiciones aún más favorables para el canibalismo, situadas en el centro de supercúmulos que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Estructuras donde la materia oscura es tan densa que ha permitido la acumulación de no 100 billones, sino de 1000 billones de estrellas. Nuestra esperanza para desentrañar estos misterios reside en la nueva generación de centinelas espaciales, el telescopio espacial. James Webb ya ha comenzado a reescribir los libros de texto al detectar galaxias masivas en el universo muy temprano. Galaxias que, según nuestros modelos anteriores, no deberían haber tenido tiempo de crecer tanto. Si el Webb puede encontrar monstruos bebés tan temprano en la historia cósmica, ¿qué nos dice eso sobre lo que podría haber evolucionado en otras regiones del espacio que apenas estamos empezando a mapear? Próximas misiones como el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea o el telescopio de rastreo infrarrojo de campo amplio Nancy Grace Roman de la NASA están diseñados específicamente para observar el universo a gran escala. Su misión es cartografiar la red cósmica, los hilos invisibles de materia oscura que conectan las galaxias. Es en esos mapas donde aparecerán los próximos récords. Podríamos descubrir que Alcyoneus no es una anomalía, sino simplemente la primera de una clase de galaxias hipergigantes que pueblan el vacío profundo. Pero hay un límite físico que también debemos considerar. ¿Puede una galaxia crecer indefinidamente? La astrofísica nos sugiere que existe un punto de saturación. A medida que una galaxia se vuelve más masiva, el gas en su interior se vuelve tan caliente que deja de formar estrellas. El agujero negro central se vuelve tan poderoso que su retroalimentación energética puede, literalmente, apagar la galaxia, impidiendo que siga acumulando masa de manera eficiente. Sin embargo, el descubrimiento de Alcyoneus nos ha enseñado que incluso si la parte estelar de la galaxia se detiene, sus estructuras de plasma y radio pueden seguir expandiéndose por el vacío intergaláctico, reclamando territorios que miden decenas de millones de años luz. Estamos aprendiendo que el tamaño de una galaxia no es solo la suma de sus estrellas, sino la extensión de su influencia magnética y energética. Al mirar hacia atrás en este recorrido, desde nuestro pequeño grano de arena hasta las catedrales de vacío,
que son las radiogalaxias gigantes, la sensación que queda no es solo de asombro, sino de una profunda transformación de la perspectiva. Hemos visto cómo la Vía Láctea, ese océano de estrellas que nos parecía infinito, es en realidad un modesto vecindario. Hemos aprendido que la gravedad es una fuerza de una paciencia aterradora, capaz de desmembrar billones de mundos para construir un solo monumento de luz roja. Hemos contemplado agujeros negros tan vastos que desafían la imaginación y chorros de plasma que pintan el vacío con la energía de billones de soles. IC 1101 y Alcyoneus son más que simples datos astronómicos. Son recordatorios de que el universo opera en una escala de ambición que la mente humana apenas puede rozar. Reiteremos la magnitud para que no se pierda en la abstracción de los números. Si pudieras colocar a IC 1101 en el lugar de la Vía Láctea, no verías un cielo estrellado, verías un muro de luz. Andrómeda, el Triángulo y todas las galaxias de nuestro grupo local serían devoradas en un instante por la masa de este coloso. Viviríamos en un imperio estelar tan vasto que la comunicación por radio entre un extremo y otro de la galaxia tardaría 6 millones de años. Civilizaciones enteras podrían nacer, alcanzar su cúspide y extinguirse antes de que un solo mensaje cruzara el diámetro de su propio hogar. Esa es la soledad de la grandeza. Ser tan inmenso que las partes de ti mismo están desconectadas por el abismo del tiempo. Llegamos así al final de nuestra narrativa, pero no al final del misterio. El universo es un lugar que desafía la arrogancia humana. Durante milenios nos creímos el centro de todo. Luego nos conformamos con ser los habitantes de un planeta especial en un sistema solar único. Más tarde, aceptamos que nuestra galaxia era nuestro universo. Hoy, sabemos que somos ciudadanos de un pálido punto azul, una mota de polvo suspendida en un rayo de sol, perdida en los suburbios de una galaxia promedio que flota en un cúmulo menor, a la sombra de gigantes que ni siquiera sabían de nuestra existencia. Saber lo pequeños que somos no debe asustarnos. Al contrario, debe ser la fuente de nuestra mayor maravilla. Es un triunfo absoluto del espíritu y de la razón que nosotros, criaturas compuestas de carbono y agua, confinadas a una roca que apenas ha completado unas pocas órbitas alrededor de una estrella ordinaria, hayamos sido capaces de mirar hacia la oscuridad y descifrar el tamaño de los gigantes. No somos grandes por nuestra masa, ni por nuestra posición, ni por el tiempo que duramos. Somos grandes porque podemos comprender la inmensidad. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo. Cada vez que un astrónomo calibra un radiotelescopio para captar el eco de Alcyoneus, o cada vez que un niño mira por un telescopio de juguete y siente el primer escalofrío de la curiosidad, estamos reclamando nuestro lugar en el cosmos, no como conquistadores, sino como testigos. Galaxias como IC 1101 son las pruebas de que el universo no tiene límites para su creatividad y su violencia. Son estructuras que nos obligan a ser humildes, pero también nos invitan a ser audaces. Si el universo es tan grande, si hay espacio para billones de estrellas en una sola galaxia, entonces las posibilidades de lo que queda por descubrir son, literalmente, infinitas. En la quietud de la noche, cuando mires hacia arriba, recuerda que lo que ves es solo el umbral. Más allá de las estrellas que puedes nombrar, más allá de la franja plateada de la Vía Láctea, existen estos monarcas del vacío. Están ahí ahora mismo, en el silencio absoluto del espacio profundo, sus billones de soles ardiendo con un resplandor dorado, sus agujeros negros rugiendo en ondas de radio, sus estructuras extendiéndose por millones de años luz. El universo es más grande de lo que imaginas, más antiguo de lo que puedes concebir y más extraño de lo que te atreves a soñar. Y nosotros, pequeños y efímeros, tenemos la fortuna inmensa de estar aquí,
en este preciso momento de la eternidad, siendo capaces de mirar hacia el abismo y decir, con toda la fuerza de nuestra pequeña voz, lo veo y es hermoso. La mayor galaxia del universo es, efectivamente, más grande de lo que imaginas. Pero quizás lo más asombroso no sea su tamaño, sino el hecho de que quepa dentro de tu mente mientras terminas de leer estas palabras. En la vasta arquitectura del cosmos, la curiosidad humana es la única estructura que puede competir en alcance con las galaxias más gigantescas. Sigamos mirando hacia arriba, porque el jardín de los gigantes es vasto, y apenas hemos cruzado la puerta de entrada.